Bueno, pues hoy vamos a continuar la serie que hemos estado viendo estas últimas semanas. Estamos en la serie Sé libre y haz el bien, o Sé libre, haz el bien. Es una serie poderosísima y para comenzar me gustaría orar. Así que si me acompañan, inclinan su rostro y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, primeramente por permitirnos estar en tu presencia, estar en este lugar, poder alabarte, poder glorificar tu nombre. Señor, es lo más hermoso que podamos experimentar. Así que te damos gracias por permitirnos estar el día de hoy aquí. Y te pedimos, Señor, que en este día, en este momento, tú, Señor, abra nuestras mentes y nuestros corazones para poder recibir tu palabra, Señor, para ser edificados y ser, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, Dios. Aquí estamos, quita toda distracción de nuestras mentes, Señor, todo aquello que nos agobia, que está, Señor, queriendo estorbar nuestras vidas. Señor, te pido que tú, Señor, soluciones y pongas tu mano sobre cualquier situación que estemos pasando y que nos dejes recibir, Señor, de ti, de lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. Espíritu Santo, mi Dios, yo te pido que en este día tú hables, que me uses, que hables por mi boca, Señor, que uses mi corazón, Señor, que me uses como un instrumento para, Señor, hablar tu palabra. En este día te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, y todos decimos amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios porque su presencia está en este lugar. Bueno, como les digo, vamos a continuar la serie Sé libre, haz el bien. Eso es una serie tan poderosa que tengo que hacer un resumen, y me preparé para hacer un resumen de lo que hemos estado hablando, porque la verdad que si tú no viniste estas semanas, tienes que ver estas predicaciones, ya sea en YouTube, en algo, en Facebook también las puedes ver, porque están realmente increíbles. Realmente estas predicaciones muestran el corazón de nuestra iglesia, nuestra familia de rancho, porque no somos una iglesia que nos gusta mostrar la gracia de Dios, que nos gusta enseñar el amor de Dios en nuestras vidas diarias, en nuestras relaciones. Y así es como nosotros honramos a Dios, buscando su presencia y mostrando nuestro amor, nuestra gracia hacia otras personas. Así que el día de hoy vamos a dar un repaso amplio de lo que hemos estado hablando. Así que voy a continuar. La primera semana, Pastor Ernesto nos habló y creó una plataforma increíble en esta serie acerca de lo que estaba sucediendo en el libro de Gálatas. Esta serie está basada en el libro de Gálatas, y nos explicó acerca de lo que estaba aconteciendo en el tiempo de Pablo, y cómo la iglesia de Galacia estaba viendo algunas diferencias y había unos problemitas que estaban sucediendo a causa de que los judíos cristianos estaban presionando y estaban tratando de, en cierta manera, confundir o distorsionar lo que el evangelio realmente era, tratando de empujar o presionar a la gente en seguir la ley de Dios, cuando Jesucristo había mostrado su gracia en la cruz por nosotros. Entonces muchos de los judíos gentiles estaban confundidos porque no sabían si tenían que seguir la ley o seguir las enseñanzas de Jesús. Que muchas cosas de la ley eran básicamente lo que Jesús está enseñando, pero lo está enseñando de una manera distinta, una manera de amor, donde lo principal era recibirlo a Él, creer en Él y caminar en esa fe. Básicamente los judíos, los cristianos judíos querían judaizar a los cristianos gentiles y manipular de una manera muy legalista lo que estaba sucediendo. Y esto es lo que dice en Gálatas 1:6, para que se den una idea de lo que estaba hablando Pablo. Dice que en Gálatas 1:6 al 7 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esto era algo tan interesante, porque aún algunos miembros de los seguidores de Jesús
estaban todavía siguiendo las costumbres judías, que se entiende porque ellos eran judíos primeramente, y simplemente ellos estaban siguiendo a Jesucristo y seguían varias cosas que tenía sentido, porque Jesús no les dijo que no lo siguieran, sino simplemente que no forzaran a otras personas que no eran judíos a seguir leyes judías. Pero quería enseñar algo más profundo Jesús cuando vino, y es lo que nos quiere enseñar a todos nosotros, y es lo que vamos a aprender o hemos estado aprendiendo bastante en esta serie. Pablo lo que les quería enseñar era acerca de la libertad. Pablo les hablaba de la salvación, que la salvación era por medio de la gracia, a través de la fe solamente, no de que era al revés de buscar las obras, y más adelante voy a hablar de esto, sino de entender la gracia de Dios sobre nuestras vidas, y para poder vivir en fe. Pablo les quería explicar la libertad que había recibido por medio de la gracia de Dios, y toda esta serie está basada en esas dos cosas: la libertad y el hacer el bien. Ser libres, hacer el bien, es aprender el contraste entre la gracia versus el legalismo. Eso es lo que significa entender el ser libres y hacer el bien. ¿Qué es legalismo? Y ahorita, para que entendamos de lo que estamos hablando, les voy a leer qué es el legalismo. El legalismo en la teología cristiana, es un término peyorativo que se refiere a poner la ley por encima del evangelio. Define el legalismo como un descriptor peyorativo de acoplamiento directo o indirecto de compartimientos, disciplinas y prácticas a las creencias con los fines de lograr la salvación y la posición correcta delante de Dios, enfatizando la necesidad de realizar ciertos hechos, ciertas obras para ganar la salvación, en contraposición a la creencia en la salvación por la gracia de Dios, que es otorgada al individuo a través de la fe en Jesucristo. Lo que nos está explicando aquí acerca del legalismo es que el legalismo nos enseña en que tenemos que seguir ciertas prácticas, ciertas obras, ciertos hechos, ciertos comportamientos para recibir la gracia de Dios. Y eso, no sé ustedes, pero yo les puedo compartir más o menos de mi experiencia, y más adelante voy a compartir un poquito más. Pero en muchas de las iglesias podemos experimentar eso, donde ciertamente se practica el legalismo. El pastor estaba explicándolo un poquito mejor, pueden ir a los videos, él lo explica de una manera muy detallada, muy buena, donde en ciertas iglesias te dicen que hagas ciertas cosas para poder estar bien con Dios. Si tú no haces esas cosas, tú no estás bien con Dios, entonces no eres digno de la gracia de Dios. Y eso nos hace sentir alejados de Dios. Y con Dios las cosas no necesariamente son así, porque el legalismo nos ata a creer que si no hacemos el bien, no somos dignos de la gracia de Dios. Yo cuando recién empecé a escuchar esto acerca de la gracia de Dios, yo decía, no, momento, pero yo estoy haciendo todas estas cosas bien para estar bien con Dios. ¿Qué me estás diciendo? ¿De que no necesito hacer nada de esto para estar bien con Dios? ¿O que Dios me ame o para que reciba la gracia? Y yo entendí que no, que Dios me ama a mí incondicionalmente de lo que yo haga. La diferencia es que yo voy a sufrir las consecuencias de mis acciones cuando no son buenas. Esa es la única diferencia. Si yo peco, si yo me porto mal, si hago cosas negativas, obviamente yo voy a sufrir las consecuencias y voy a solamente yo mismo alejarme de Dios en una manera personal. ¿Por qué? Porque yo voy a poner cosas enfrente de Dios y yo mismo y de mi persona. Pero no significa que Dios me va a dejar de amar, no significa que Dios me va a dejar de dar su gracia. Simplemente yo voy a tomar pasos atrás. Pero eso no significa que la gracia de Dios no es para mí.
no es por lo que yo hago, sino es porque su amor me alcanzó a mí. La gracia de Dios es un regalo hacia mi vida inmerecido. Él me lo dio gratuitamente sin que yo tuviera que hacer nada. Explicó la importancia y el orden de entender qué es ser libres, hacer el bien y no hacer el bien para ser libres. Quizá eso se oiga igual, pero realmente es muy profundo. Nosotros somos libres para hacer el bien, no hacemos el bien para ser libres. Y ahorita vamos a entender un poquito más acerca de eso. En la segunda semana, pastor también nos habló un poquito más acerca del evangelio, que el evangelio es las buenas nuevas de Dios a nuestras vidas, que hemos recibido la salvación por medio de Jesucristo. El evangelio, eso es lo que dice Gálatas 1:4 acerca de eso. Dice, Jesucristo dio su vida por nosotros pecadores para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de Dios Padre. Él lo hizo por nosotros, para rescatarnos. Nosotros no tuvimos que hacer nada, sino realmente creer en lo que Jesucristo ya hizo. Habló acerca de ser libre para ser libre para, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de eso? Eso es algo muy importante. No se me pongan serios porque están tan serios, están muy callados. ¿Los estoy asustando o qué? Eso lo explicó para entender de que muchas veces tenemos cosas en nuestras vidas de que tenemos que ser libres para poder lograr el propósito de Dios. Él nos habló de la importancia de poder ser libres de distintas cosas en nuestras vidas para cumplir el propósito de Dios en nosotros. Muchas veces no podemos lograr ciertas cosas. ¿Por qué? Porque estamos atados o atadas a cosas que nos detienen para lograr el propósito de Dios. Y Él quiere que nosotros seamos libres. Y por eso quiero leer también la definición de libertad. Como Él habló, muchas veces nosotros podemos tener diferentes definiciones de qué es libertad para nosotros. Para un niño la libertad quizá es poder salir a jugar y patear una pelota. Yo no sé, para una persona ya adulta es poder estar libre de deudas y poder no tener que trabajar tanto. No sé, la libertad para muchos de nosotros puede ser muchísimas cosas. Y esto es lo que la libertad significa. La libertad es la capacidad humana de actuar por voluntad propia, sin que se le imponga la dirección o manera de tomar y ejercer sus decisiones. El ejercicio de la libertad implica asumir la responsabilidad por los actos propios y las consecuencias de estos para una y otra, para otras personas. ¿Qué quiere decir esto para el cristianismo? Bueno, si Dios nos hizo libres, si Jesús nos dio la libertad, somos libres de pecado. Debemos vivir libres de pecado. Si somos libres, debemos vivir libres de enfermedad. La enfermedad no tiene ningún poder sobre nuestras vidas. Las adicciones no deberían de tener ningún poder en nuestras vidas. Nada en este mundo debería de tener un poder sobre nuestras vidas, porque ya Dios nos hizo libres por medio de Jesucristo. Fíjense lo que dice Juan 8:36, dice: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Quién ha sido liberado por el Hijo aquí en este lugar? Si tú has sido liberado por el Hijo, dale un fuerte aplauso a Dios, porque Él nos ha traído libertad a nuestras vidas. Y esa libertad nos las ha dado por medio de su gracia. La libertad no se merece ni se gana. La libertad no solamente se recibe por gracia y se vive por fe. Voy a leer esto otra vez. La libertad no se merece ni se gana. La libertad se recibe por gracia y se vive por fe. ¿Se vive por qué? Por fe. Esa es la libertad. Ahora nuestro propósito en Cristo es vivir la libertad por fe. Dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Y eso es muy importante entender, que como cristianos nosotros vivimos la libertad
por fe. El día a día tenemos que seguir creyendo, entendiendo y estando convencidos, porque eso es en la fe, el estar convencidos de que Jesús ya nos hizo libres. Yo no sé tú, pero yo estoy contentísimo porque eso se hizo realidad en mi vida. Dios me hizo realmente libre. Sí tengo mis luchas, sí tengo mis batallas, sí batallo con distintas cosas en mi vida, con mi carácter, con muchas cosas. Y no, pregúntale a mi esposa. Pero soy libre en Cristo. Y es un proceso en mi vida que yo estoy viviendo y lo vivo por fe, creyendo que Jesús sigue trabajando en mi vida para que yo pueda día a día poder experimentar esa libertad cada día más. Y fíjense lo que dice en Efesios. Pero esto ya, bueno, ahí terminó las dos predicaciones de pastor. Estuvieron increíbles, realmente véanlas. Si no las han visto, véanlas, están muy buenas. También la tercera semana, Pastor Amparo nos habló acerca de la fe y las obras. De una manera tan poderosa y transparente nos explicó la salvación por gracia y no por obras. Esto es lo que nos habló un poquito. Y también habló basado en Efesios 2:8 al 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia la recibimos por medio de la fe. Aquí está otra vez confirmado por este versículo. Y no por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra, sino por don de Dios. El don de Dios es un regalo de Dios, un regalo que nosotros hemos recibido sin que nosotros hayamos merecido. ¿Alguna vez alguien te ha dado un regalo sin que tú te lo esperes? ¿Cómo se siente? Es algo bonito, ¿no? Es más, este sí no fue ese regalo así, yo como que sí lo pedí. Pero el día del Padre me regalaron unas cositas muy buenas que yo estaba muy contento. Y se siente algo bonito cuando te dan un regalo. Es algo hermoso, es algo muy bonito. Imagínense el regalo más grande, la salvación que Dios nos ha dado a ti y a mí. Yo no sé cómo una gente puede vivir triste o amargada o descontenta o quejándose cuando sabemos que Dios ya nos dio lo más importante en nuestras vidas, que es la salvación. Nos dio el perdón, nos dio su amor, nos dio su gracia. ¿Qué más podemos pedir? Obviamente, como ser humano, como persona humana, hay muchas necesidades en nuestras vidas que nos gustaría tener. No tanto necesitamos tener, pero sí nos gustaría tener. Quizá a ti te gustaría tener una casa, un carro nuevo, quizá irte de vacaciones. Todo eso es hermoso, muy bueno, y créanme, a todos nos gusta tener eso. Pero cuando nos ponemos a pensar que tenemos lo más hermoso, lo más grande, podemos vivir una vida feliz, contenta. Lo demás dice que ya viene por añadidura. Pero cuando para nosotros recibimos y entendemos la gracia de Dios que está en nuestras vidas, wow, ¿qué más podemos pedir? El poder venir a la iglesia, el poder juntarnos, el poder alabarle a Dios, el poder estar en su presencia. Yo no sé si tú te llenas como yo me lleno o más, pero yo me gozo en la presencia de Dios. Yo salgo aquí lleno porque siento el poder del Espíritu Santo en mi vida. Y eso no es solamente aquí, obviamente en mi hogar, en mi casa, con mi familia. También puedo sentir la presencia de Dios. Y eso es algo que no podemos pagar. Y aclaró algo muy importante, que las obras vienen como resultado de la fe. Cuando tú vives en fe, las obras van a salir de ti, van a nacer de ti, van a ser la consecuencia de vivir por fe. Las obras son importantes, no es que no sean importantes, pero eso va a crecer en nuestras vidas y se va a reflejar en nuestras vidas cuando nosotros vivimos por fe. Cuando nosotros entendemos la gracia de Dios, vivimos por fe, las obras van a salir de nosotros. La gente va a empezar a decir, wow, él es diferente.
Él ama diferente. Él es una persona que perdona, una persona que es paciente, una persona que es muy generosa. En muchas áreas la gente va a poder ver eso cuando tú empiezas a vivir, cuando empiezas a entender la gracia y cuando empiezas a vivir por fe. Eso se va a reflejar en ti. Las obras son importantes, porque si vivimos, porque mira lo que dice en Santiago 2:17, dice: así también por la fe, si también la fe por sí sola, si no tienen obras, está muerta. Obviamente, como les digo, el reflejo de nuestra fe se va a ver en las obras de nuestras vidas. No tenemos que buscar hacer obras para poder reflejar la fe, sino porque vivimos en fe vamos a reflejar las obras. ¿Quién me está entendiendo? ¿Sí me están entendiendo? Gracias. Así que cuando uno vive en Cristo, nosotros somos hechura de Dios. Dice la palabra que somos hechura suya, y esto es lo que voy a leer enseguida. Dice, porque en Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviéramos en ellas. Somos hechura suya, porque somos el reflejo de Cristo. Nosotros vamos a producir obras, vamos a andar en las obras que Dios ya preparó de antemano para ti y para mí. Eso fue lo que predicaron. ¿A poco no está poderoso? Es algo muy, muy, muy bonito y muy fuerte y muy poderoso para nosotros. Así que, como les digo, les vuelvo a repetir, si ustedes no vienen a esas predicaciones, vayan y véanlas. Fueron algo muy, muy bonitas. Así que, gracias a todo ese resumen, mi predicación va a ser un poquito más corta. Bueno, a mis medidas. Y voy a hablar un poquito acerca de mi vida. Pero antes quiero leer un poco del capítulo 3 de Gálatas, que va conectado con el capítulo 4, que es ahí donde nos quedamos más o menos. Hemos estado viendo el capítulo 1, 2 y 3, y la última parte del 3 se pasa al capítulo 4, y eso es de lo que voy a hablar yo un poco. Y la primera parte, la última parte del 3 tiene todo que ver con el 4, y es una parte muy clave. En Gálatas 3:26 al 29 dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. ¿Quién no ha sido bautizado? Si tú no has sido bautizado, pronto aquí estamos disponibles para bautizarte y puedas experimentar todas estas cosas. Yo tengo una sorpresa. Mi hija le estaba platicando al pastor y estoy muy emocionado porque mi hija Audrey me pidió que quería bautizarse. Me dijo que quería bautizarse, así que yo estoy muy, muy contento y muy emocionado por eso, porque sé lo importante que va a ser en su vida poder entender lo que es el bautismo. Así que estoy muy, muy contento. Bueno, pues sigamos con este versículo. Dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Esa palabra, tómala en tu corazón y siempre recuérdala, que tú ya no eres la persona que eras si has recibido a Cristo. Tú eres un hijo de Dios. Lo más importante de este versículo es entender que tú ya no eres esa persona que eras antes, sino que tú eres el hijo de Dios cuando recibiste a Cristo. Tú eres un hijo de Dios. Tú y yo, todos nosotros somos hijos de Dios, y debemos de vivir ahora en adelante como hijos de Dios. Como les digo, todo este capítulo se conecta con con el capítulo 4. Te animo que lo leas todo en casa. No lo podría leer yo aquí todo, pero de esto habla, de cómo nosotros somos hijos de Dios. Y yo les quiero contar un poquito, si ustedes me permiten, contarles un poquito de mi historia, porque tiene que ver con esto.
Mi historia como hijo fue una historia un poquito diferente, quizá muy similar a muchos de ustedes, pero muy diferentes a un hijo, vamos a decir que tradicional, de una familia tradicional. Yo nací en Chicago y mis padres se conocieron en Chicago, eran muy jóvenes y vivían una vida muy, muy inestables, muy inmaduras se podría decir, y no lograron hacer familia. Entonces se separaron y mi papá me trajo a vivir a Tecate y yo crecí ahí en Tecate. Entonces yo no tuve la experiencia de vivir una relación como hijo de mi mamá. Después mi papá me trae a Tecate y en Tecate yo crezco con mi tía, una mujer maravillosa que me dio todo su amor. Pero todavía así mi papá no estaba muy involucrado en mi vida, entonces no sabía qué era tener un padre. Mi tía era mi mamá, mi tía era mi papá. Mi relación con ella era una relación increíble, pero hacía falta la relación de un padre. No sabía qué era ser hijo de un padre. No sé si tú te identificas, pero yo así crecí. No sabía qué era ser hijo de un padre. Miraba a mis amigos, miraba a otras personas y sus relaciones con sus padres y era algo muy bonito, pero yo no sabía qué se sentía. Así que yo crecí así. Después mi papá se casó, me fui a vivir con mi papá, pero yo era básicamente una persona invisible en su hogar. Él tenía sus responsabilidades, su esposa, y yo nomás vivía ahí. Era básicamente, tristemente, un inquilino en su casa. No sabía qué era la experiencia de vivir con papá. Y era algo diferente porque yo no sabía desde el principio qué es lo que tenía que o qué él esperaba de vivir con mi papá. Así que decía, pues yo creo que así es la vida, ¿no? Yo creo que el tener un papá en casa, esto es. Y no había experimentado lo que es tener un papá realmente. A los 15 años yo conozco a mi mamá, porque yo no la conocía. Desde los 2 años me vine a vivir para Tecate, muy similar a la historia de Pastor Ernesto. Me vine a vivir a Tecate. Yo conocí a mi mamá hasta los 15 años. Y mi mamá, de una manera increíble, me quiso dar todo su amor, toda la atención, todo me quería dar. También mi padrastro era una persona que tenía mucho cariño por mí, era muy generoso conmigo, me quería mucho, pero para mí era raro ya. Para mí el ser hijo era algo distinto, era ser alguien ahí que no se le ponía mucha atención. Y cuando toda la atención se me dio, yo me sentía extraño, me sentía raro, porque decía yo, ¿por qué? O sea, mi mamá me abrazaba y me quería besar y yo decía, yo me siento raro, ¿no? No sabía que era ser hijo. Era un poco raro. Y ellos mostraban y hacían todo el esfuerzo por mostrarme el amor. Y para ese tiempo mi mamá ya estaba yendo a la iglesia, entonces ella entendía del amor de Dios. Y eso es lo que quería darme. Pero para mí era todavía extraño. Pero ya después me fui acostumbrando a la atención, al amor. Y me empezó a gustar el amor de mi mamá. Mi tía siempre me amó. O sea que de amor no sufrí, porque tuve personas que me amaron y me animaban. Después conocí mucha gente que me apoyó en mi crecimiento. Pero de todos modos, todo eso, yo creo que la falta de amor de mis padres, de mi papá más que nada, sí me hizo buscar la atención en muchos lugares que no debería de haber buscado la atención. Y me fui en las pandillas, hice unas cosas, pero Dios en su santa misericordia, en su amor, me alcanzó. Me trajo a sus pies, entregué mi vida a Cristo en un centro de rehabilitación en Ensenada. Fue una experiencia hermosa y ahí fue donde yo supe que tenía siempre un padre. Fue una experiencia muy bonita, pero todavía así, cuando no tienes un padre, tú quieres entender qué es tener un padre. Y en ese lugar entendí que tenía un padre, pero lo entendí de una manera distinta.
A mí me enseñaron en ese tiempo en la iglesia de que yo tenía que hacer ciertas cosas para que ese amor prevaleciera, que tenía que vivir y hacer cosas que me van a ayudar a crecer, pero si no las hacía, podría haber la posibilidad de que ese padre se alejara de mí. Y era diferente. Entonces yo decía, yo crecí tratando de hacer todo bien para que ese padre no se fuera de mí, porque ya no tenía un padre yo. Entonces seguí ciertos requisitos, ciertas cosas en mi vida que yo pensaba que tenía que hacer para estar bien con Dios, porque mi anhelo era estar bien con Dios, una persona, un padre que me ama. Yo quiero estar bien con Él, porque no entendía muy bien todavía su gracia, no entendía su amor incondicional. Entonces yo cumplía con requisitos, cosas que son buenas para mi crecimiento espiritual, que eran buenas para mí: orar, leer la Biblia, ayunar. Todas esas cosas yo empecé a practicarlas, pero las practicaba porque yo decía, si no practico esto, puede ser que Dios se aleje de mí, mi padre se va a alejar de mí. Yo no quiero que eso suceda. Y lo practicaba siempre lo buscaba, tratar de hacer eso. Yo no sé cuándo, para serles honestos, entendí la gracia de Dios, pero cuando entendí la gracia de Dios, mi vida cambió completamente. Entendí que Dios me amaba incondicionalmente, aunque orara o no orara, aunque ayunara o no ayunara, aunque leyera su Biblia o no leyera su Biblia, Él me amaba. Quiero dejar en claro que todas esas cosas son importantes para nuestro crecimiento espiritual. Pero cuando yo entendí que no tenía que hacer todas estas cosas y Él todavía me amaba, mi vida cambió completamente. La experiencia de amor de Dios en mi vida fue una experiencia increíble. Me enamoré de Dios. Antes yo amaba a Dios, antes yo buscaba a Dios, pero cuando entendí su gracia, me enamoré de Dios. Me enamoré de Dios de una manera increíble. Ahora les puedo decir que yo no sé qué haría sin Él. No sé qué haría sin Él. Y eso es lo que yo quiero que tú experimentes en tu vida con la gracia. Que sepas de que no importa lo que tú hagas, Dios te ama. De que no importa lo que tú pases, ahí está Dios para ti, para extender gracia y perdón a tu vida. Yo no planeaba ponerme sentimental, pero bueno, pasó. Así es el amor de Dios. Y eso es lo que quería compartir contigo. Y quiero leer ese último pasaje que está en Gálatas 1 al 7. Dice: en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores para la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como hijo eres, como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Dios te ha dado todo en herencia por medio de su Hijo. Porque tú ya no eres un esclavo, no eres una persona que vivía como antes, sino ya eres una persona nueva. Eres un hijo de Dios. Yo no sé si tú estás contento de ser hijo de Dios, pero yo estoy contento de ser hijo de Dios.
Si tú estás contento de ser hijo de Dios, dale un fuerte aplauso, porque eso es lo más hermoso que pueda haber. Ahora, el ser libre es entender ese amor incondicional de nuestro Dios, mostrado en el sacrificio de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la verdadera libertad.